a través de su palabra principalmente, hermanos, que es lo que nos alimenta el alma, ¿verdad? La palabra de Dios, nosotros cuando alabamos, cuando adoramos, estamos nosotros sirviéndole al Señor, estamos nosotros transmitiéndole a Dios lo que nosotros está en nuestro corazón. Pero cuando la palabra de Dios nos habla es cuando Él está queriendo fortalecernos, cuando Él está buscando llenarnos de su presencia, ¿verdad? Que Él quiere hablarnos a través de su palabra siempre para hacernos crecer, para llevarnos hacia una relación con Él y hacia su presencia, de estar con Él, ¿verdad? Porque esa es la manera en la que Dios se relaciona con nosotros, a través de su palabra. Amén. Y en esta hora quiero compartir con ustedes el libro de San Lucas 9, el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Mientras adorábamos al Señor, reflexionaba y hablábamos, ¿verdad? Cantábamos una alabanza que decía: cuántas veces faltando a la mesa Dios clamé y Él respondió, y vemos las bendiciones del Señor todo el tiempo, hermanos. Quizá muchas veces nuestra salud no es la mejor, quizá muchas veces nuestra vida no es la mejor, quizá muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por diferentes situaciones, pero hay algo que puede llevarnos a nosotros a que nos cueste algo más que el simple hecho de muchas veces estar enfermos, hermano. Hay mucha gente, como vemos acá en este capítulo 9, versículo 57, dice que habían muchos que querían seguir a Jesús. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre todopoderoso, amado Señor, bendito Jesús, le damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor amado, porque ella nos instruye, ella nos guía, Padre. Soberano Rey, en esta hora, Dios mío, clamo por mi vida. Eres Dios que me conoce, Señor. Padre, tú eres el Dios que has formado mi vida, Dios, y con un propósito, Señor amado, me has creado, Señor amado, y yo te doy gracias, Señor, y te pido que en esta hora seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a través de esta enseñanza, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los que querían seguir a Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros está en este lugar por algún motivo, ¿verdad? Algunos quizás vienen con una necesidad. Quizás hay algo en su corazón que necesita. Quizás necesita encontrar la paz que quizás en este día no tuvo en su hogar. Hay muchos que quizás hoy día vinieron, pidieron al Señor poder estar para orar por algo en específico, para pedir oración. Y quizás muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque escuchamos de Jesús. Pero nosotros vemos en este versículo, en estos versículos, ¿verdad?, del capítulo 9, que hay quienes querían seguir a Jesús. Y quizás muchas veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero siempre está a nuestra manera, ¿verdad?
Siempre está el querer seguir a Jesús a nuestra manera. Nosotros vemos acá, dice que yendo uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué significa seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya? Cuando Jesús vino a la tierra y ascendió a los cielos, se quedó allá arriba. Nosotros en este día podemos decir: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, pero ¿estamos con los ojos puestos en Jesús, con la esperanza de una vida eterna? ¿O solamente decimos: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas, por algo pasajero, con algo que simplemente es el momento? Y esta palabra nos enseña que Jesús le responde y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted no recibiría las bendiciones de Jesús? ¿Qué pasaría si usted realmente, mi querido hermano, no ve el favor hoy de Dios? ¿Realmente estaría dispuesto a decirle: Señor, te seguiré a donde quieras que vaya? Hoy día cantaba cuantas veces faltando a la mesa. ¿Qué pasaría, hermano, si Jesús no les diera hoy día alimento? Lo más probable estuviera renegando del Señor. Lo más probable que realmente no sería el motivo de buscar a Jesús, sino todo lo contrario, el alejarse. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano, cuando pasamos las pruebas, cuando pasamos las luchas, cuando pasamos diferentes situaciones. En vez de acercarnos más a Jesús, nos alejamos. Y nuestra mente nos juega en contra. La hermana Stephanie decía hoy día: nuestra humanidad nos lleva a diferentes emociones. Queremos seguir a Jesús cuando nos sentimos bien, cuando creemos que estamos bien. Mucha gente dice eso: yo quiero seguir a Jesús, pero cuando yo esté bien. Nunca vamos a estar bien. Si no está Jesús en nuestra vida, nunca vamos a estar bien. ¿Sabe por qué? Hermanos, el Evangelio es el camino más hermoso que nos tocó experimentar a los que sabemos quién es Jesús, a los que vivimos entendiendo y aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo le decía a las tías, le digo en el colegio: ¿qué sería mi vida sin Dios? Y eso que muchas veces me equivoco, muchas veces le fallo al Señor, pero tengo la gracia del Señor, que Él me enseñó su verdad a través de su palabra. Y yo puedo caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor me enseña, aunque muchas veces me equivoque. Fallé, pido perdón. Falté, pido perdón. Pero no puedo darle lugar, ¿verdad?, a la carne y a lo que el enemigo quiera hacer con mi vida. Porque acá nosotros vemos que muchos querían seguir a Jesús. Yo no le sigo al Señor porque yo estoy bien, porque yo me siento bien. Simplemente porque, no sé, hay gente que dice que sigue a Jesús y porque recibe muchas bendiciones. Justamente hoy día hablaba con alguien, decía: todo lo que yo le pido a Jesús, Él me lo da. Pero soy desagradecida. Y yo le decía: ¿qué sería mi vida sin Jesús? Yo le digo: yo aprendí a orar y a decirle: Señor, no me importa si estoy enferma. No importa, Señor, si tú no me das hijo. No importa, Señor, si tú no me bendices como otros dice que reciben bendiciones. Eso es de parte de Dios, pero yo tengo algo que entregarle al Señor, que es mi vida, y caminar de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su enseñanza. Amén. Y como les digo, el Evangelio es el camino más hermoso que tenemos, pero también es el camino más difícil que podemos experimentar. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que dijo, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Otro le dijo, Jesús le dijo a alguien: sígueme. Pero él buscó la manera de excusarse y priorizar primeramente todo lo demás antes que a Jesús. Y este le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
¿Qué pasaría, hermanos? ¿Cuántas veces Jesús está llamando a la puerta? ¿Cuántas veces Jesús está diciendo, sígueme? ¿Y cuántas veces priorizamos todo lo demás antes que a Jesús? ¿Cuántas veces, como le digo, mucha gente dice, yo voy a seguir a Jesús cuando esté bien? ¿Qué pasa si eso nunca llegase a pasar? ¿O qué pasaría si tú en un momento viene un auto y tienes un accidente y no tienes esa oportunidad? Hay gente que primeramente se planifica ella como persona. Que los estudios, que los hijos, que el esposo, que la comida, que el hogar, que los cumpleaños, que la carrera, tantas cosas. Y si me queda tiempo, sigo a Jesús. No es la manera que Jesús nos enseña, hermanos, de seguirle a Él. Tiene que haber una prioridad en nuestra vida. Hay gente que dice, yo lo dejo todo por el Señor, pero ¿qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu dedicación? Muchas veces nosotros tenemos que ponernos a pensar y a reflexionar en cómo le decimos las cosas al Señor. La alabanza que cantábamos al final decía, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero ¿cuántas veces hemos hablado de esta alabanza que a veces es superficial? Porque nuestra manera de vivir no nos lleva a mostrar y a demostrar que Jesús lo es todo. Jesús le dijo, ¿verdad?, a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Señor, te seguiré. Jesús mismo dice, en varias veces dice, ¿verdad?, sígueme. Pero ¿cómo nosotros vamos a seguir a Jesús si priorizamos otras cosas? Podemos estar en el lugar correcto, en el camino correcto, pero no hacer lo correcto. Eso siempre lo hemos enseñado, ¿verdad? Este es el lugar donde se adora al Señor. Pero ¿qué pasa después afuera? ¿Qué pasa cuando ya no estamos en este lugar? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está el seguir a Jesús? Nosotros podemos decir, hermanos, seguimos a Jesús, pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos a Jesús a nuestra manera? ¿Sabe que los frutos de seguir a Jesús a nuestra manera nos lleva por el camino equivocado? Realmente es así. Muchas veces, hermanos, queremos engañarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy en el camino correcto. Jesús es el camino correcto, pero yo no estoy caminando correctamente. Y Jesús quiere que lo sigamos, pero no quiere que nosotros primero dejemos o que nosotros hagamos todas las demás cosas primero y cuando tengamos tiempo sea para Él. Hoy me quedó un tiempito, abrí esta horita y salí y me fui a la iglesia. Tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, tiene que haber contentamiento de venir y buscar al Señor, de estar congregados como iglesia, hermanos. El Señor le dijo, ¿verdad?, a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estamos muchas veces tan conformes con lo que creemos que hay otros que no conocen a Dios a través de nuestra vida. El Señor dice, ¿verdad?, deja. Hermano, muchas veces hay mucha gente que dice, yo no puedo dejar a mi mamá, a mi papá, por estar en la casa de Dios o por ir y llevar el evangelio a otras personas. No es la manera en que el Señor nos enseña. Muchas veces podemos decir, yo creo, pero no nos sirve creer a nuestra manera en el Señor, hermanos. Debemos seguir al Señor, debemos creer, obedecer de acuerdo a sus mandamientos. Si nos damos cuenta, hermano, estar en un templo, estar en la iglesia es súper fácil, ¿verdad? Abro la puerta de mi casa, salgo, vengo, entro y acá. Predicar para muchos es fácil. Mucha gente, como dice el pastor, siempre tiene el don de la mandíbula. Re fácil. Muchas veces, hermanos, ser líder de un ministerio es fácil.
Muchas veces estar en el ministerio de alabanza o estar en el servicio o ser un consejero o ser un diácono o ser alguien dentro de un templo es fácil. Otros tienen facilidad, hermanos, para hablar en lengua. Otros para profetizar. Pero seguir a Jesús de acuerdo a su mandamiento no es fácil. Porque muchas veces, como dice la palabra de Dios, podemos nosotros siempre mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestros ojos y creer que estamos haciendo bien las cosas. Para seguir a Jesús, hermano, debemos pensar cómo voy caminando, cómo lo sigo a Jesús. Seguir a Jesús es difícil, hermano, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos dispuestos a obedecer a lo que Jesús nos dice, créame que nuestra manera de caminar con Él no es la correcta. Como le decía en un principio, nosotros muchas veces buscamos a Jesús por interés. Y Jesús mismo lo dijo. Nosotros vemos que cuando Él estaba, dice, ¿me buscáis? ¿Por qué? Por los milagros que viste. Y la gente lo seguía. Multitud iba detrás de Jesús. Pero ¿cuántos realmente estaban entendiendo para qué Jesús los estaba llamando? ¿Cuántos realmente estaban aceptando qué es lo que Jesús quiere de nuestra vida? Ha sucedido eso cuando Él estaba en la tierra, pero hoy sigue sucediendo lo mismo. Sigue sucediendo, hermanos, de que a Jesús se le sigue de una manera superficial. Pero la palabra del Señor nos enseña que si queremos seguir a Jesús, Él debe ser primero. Amén. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Primero. Siempre hay alguien primero antes que Jesús. Pero el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Para el reino de Dios, hermano. Cuesta seguir al Señor. Pero cuesta seguir al Señor de acuerdo a lo que Él nos enseña. No como nosotros creemos que podemos caminar, hermanos. Es difícil seguir al Señor. Es difícil, hermano. Mucha gente, y justamente esto es lo que conversaba con alguien, mucha gente tiene la seguridad de su salvación. Pero si el pecado está primero que Jesús, créame que no va a entrar al reino de los cielos. No es apto. Cuando hay una prioridad en nuestra vida y no es Jesús, no es salvo. No es salvo, hermano. Porque muchos pueden seguir, y recuerde que la palabra de Dios nos dice, hermano, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando Jesús te dice, sígueme, ¿cómo lo quieres seguir? ¿A tu manera o a la manera de Él? Amén. El Señor a nosotros nos llama, hermanos, no solamente para decir que somos sus hijos, sino para vivir como sus hijos. Como yo le decía en un principio, la palabra de Dios, ella nos enseña y nos muestra que realmente es difícil seguir a Jesús, pero debemos aceptar su voluntad. Amén. Si nosotros nos damos cuenta cuando en San Juan 21, 15, nosotros vemos que el Señor le hace unas preguntas a Pedro. Y lo vamos a leer desde el 15 hasta el 23. Dice así en San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, él le dijo, apacienta, me perdí. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. ¿Qué nos enseña, hermano, esta palabra? Para seguir a Jesús nosotros tenemos que cumplir con lo que Él nos manda. Tenemos que cumplir nuestro rol como discípulos del Señor. Yo les decía en un principio, había mucha gente que seguía a Jesús, pero ¿cuántos aceptaban la palabra de Jesús? ¿Cuántos estaban dispuestos a obedecer lo que el Señor les mandaba? Y acá vemos que después que Jesús asciende a los cielos le dice ¿verdad? Antes que ascienda a los cielos le dice a Pedro, cuando se le aparece, le dice: Simón, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? Si Jesús te hablara en esta hora y te hiciera esta pregunta: ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Siempre le decimos, ¿verdad? Te amo, Jesús. Apacienta mis corderos. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos da ese mandamiento? Eso no es para mí. Yo quiero seguir a Jesús, pero yo voy a seguir. Y créanme, hermano, que esto ya lo hemos visto muchas veces. Muchas veces decimos que amamos a Jesús, pero no estamos dispuestos a ser discípulos, de hacer su voluntad. Apacienta mi cordero. Guía a aquellos que necesitan ser guiados para mi reino. ¿Cuántas veces nosotros vemos esto y no estamos dispuestos a cumplir? ¿Cuántas veces Jesús nos habla 3 veces y cuántas veces le afirmamos que sí es amor? Pero el Señor nos conoce. El que ama a Dios, Él ama su palabra y está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Amén. Y el Señor le dice a Pedro, dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Después que él le negó 3 veces. ¿Por qué si Pedro estaba con Jesús? ¿Por qué Jesús le tiene que volver a decir: sígueme? Porque muchas veces, hermanos, caminamos nosotros, pero a nuestra manera. Yo le decía, hermano, el Evangelio es el camino más hermoso. No sé cuántos de ustedes creen esto. Haber conocido a Dios creo que ha sido sé que lo más hermoso que me ha tocado vivir en esta vida. Pero también ha sido muy difícil. Porque tenemos luchas. Porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Y a Dios no le agrada eso. Y nosotros hemos visto en la historia de Pedro más atrás, muchas veces cuando hemos leído la palabra, en muchas ocasiones hemos visto la actitud de Pedro. Señor, aunque me fuera a morir contigo, no te negaré. Nuestra manera de vivir el Evangelio o del mal vivir del Evangelio, hermano, estamos negando a Jesús con nuestros hechos. Muchas veces podemos hablar mucho y hacer poco. Por eso debemos entender que cuando Jesús nos dice sígueme, no es a nuestra manera, es a su manera. Muchas veces nosotros decimos: yo voy a seguir a Jesús, pero el otro no hace nada.
Muchas veces queremos comparar nuestra vida con los demás y decir, o siempre medirnos, ¿verdad? Si Él lo hace, yo lo hago. Si Él no lo hace, yo no lo hago. ¿Y por qué yo lo tengo que hacer y por qué Él no? ¿Y por qué Él puede pecar y yo no? Muchas veces estamos en esa medida, pero la palabra del Señor no nos enseña así. Cuando vemos nosotros, hermanos, que Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti. Nos tenemos que ocupar, hermanos, de la salvación, principalmente de la nuestra. De seguir a Jesús primeramente nosotros, para que otros le puedan seguir. Dios tratará con la vida de la persona que está a nuestro lado. Pero si nosotros vamos a estar siempre mirando al otro si lo hace o no lo hace, si camina mal o camina bien, vamos a estar perdiendo el tiempo, hermano, y no seguir lo que Dios nos manda y no hacer lo que Dios nos manda, queridos hermanos. Debemos seguir a Jesús de acuerdo a lo que Él quiere. Seguir a Jesús, hermano, es ser obediente a su palabra. Muchas veces, hermano, nosotros podemos leer la Biblia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero si no la obedecemos, créame, hermano, créame que no puedo decir que es una pérdida de tiempo, porque estar en la presencia de Dios o conocer la palabra de Dios no es una pérdida de tiempo, pero lo estamos haciendo mal. Si nosotros, hermanos, no somos obedientes a la palabra de Dios, de todo lo que ella nos dice. Y sabe que en la palabra del Señor no se escapa nada. Nos habla cómo debemos vivir, cómo debemos hacer, cómo debemos actuar. Y muchas veces somos capaces, hermanos, de desobedecer. Somos capaces de negar que estamos haciendo mal las cosas con tal de agradar al hombre y no a Dios. Somos capaces, hermanos, nosotros de ser muchas veces, como dice la palabra, ciego guía de ciego. Porque si nosotros no seguimos al Señor de acuerdo a lo que Él nos habla, vamos a poder guiar a otro mal. Vamos a poder caminar mal y guiar a otros mal, hermano. Debemos seguirle al Señor como Él quiere que lo sigamos, lo vuelvo a decir. Muchas veces, hermano, nosotros cuando miramos a Jesús o cuando nos acordamos de Dios es por una necesidad. Eso no es seguir a Jesús. Realmente eso no es seguir a Jesús. Muchas veces hay gente que dice, llevo años en el Evangelio, llevo años en un templo, o cuando era joven hacía esto, aquello. Pero ¿qué pasa hoy? Lo que fuiste alguna vez no quiere decir que hoy estás caminando correctamente si no lo estás haciendo conforme a los mandamientos del Señor. Y sabe que justamente hoy día me tocó esto mucho porque conversando con una tía me decía, desde que tengo memoria fui a la iglesia, pero hoy no sé qué me pasa, me decía. Y sabe que es lamentable que uno tenga que vivir el tiempo de cortar la relación con Dios por estas cosas del mundo, por los deleites de este mundo. Acá, hermanos, las enfermedades no nos impiden seguir a Jesús. Nosotros siempre vemos que hay gente que ha seguido a Jesús independientemente si le faltaba una pierna o no, si había lluvia o no. Pero él estaba en el templo. Pero ¿cuál era su vida afuera? ¿Cómo es su manera de vivir? Esto es lo que debe importarnos. Que estar acá adentro es fácil, pero seguir a Jesús es difícil. Porque seguir a Jesús tenemos que hacerlo acá adentro y afuera también. Y debemos prepararnos para seguir a Jesús de acuerdo a sus mandamientos. No de acuerdo a lo que yo creo y como yo pienso que lo tengo que seguir. Porque las excusas
¿Sabe lo que van a hacer las excusas que nosotros pongamos todo el tiempo? Nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. ¿Quieres estar preparado para entrar al reino del Señor? Síguelo. Pero no lo sigas con conformismo o a tu manera. Sigue a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Muchas veces, hermanos, se ha ido perdiendo la santidad dentro de nuestra vida, porque a veces el enemigo se ha encargado de que uno siga a Jesús con un conformismo y nos ha hecho creer que estamos bien. Pero Dios, que nos ve, que nos conoce, que sabe que somos hombres y mujeres que podemos decir mucho y hacer nada, el Señor dice que no somos aptos para su reino, ¿verdad? Y debemos orar por esto, hermano, de que Dios nos ayude, de que ya podamos despertar de este sueño que tenemos, hermano, de vivir conforme a nuestros deleites y conforme a lo que nosotros queremos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de seguir a Jesús como Él nos manda. Muchas veces, hermano, hemos tomado nuestra vida y hemos tratado de compararlo con otros y caminar de esa manera. Hoy en día la manera de seguir a Jesús se ha vuelto tan light, se ha vuelto tan, realmente tan de personas que se conforman de vivir de esa manera. Verdaderamente lo digo, con una liviandad, con la justificación de que muchas veces no podemos dejar el pecado, pero ahí estamos, y dale adentro, practicando el pecado como uno quiere. Esa no es la manera que Jesús quiere que lo sigamos. ¿Sabe, hermano? Todo lo que nosotros hagamos al Señor lo tiene delante de su presencia, y un día nos va a decir cómo le seguimos a Él. Por eso yo quiero que en esta hora oremos por nuestra vida. Oremos por nuestra vida espiritual para aprender a someternos a su palabra. Para aprender, hermano, a obedecer a la palabra del Señor. Si queremos ser cristianos, hermanos, tibios, Dios nos vomitará de su boca. Si queremos seguir a Jesús como Él nos enseña, el Señor nos dará la fuerza. Pero nosotros debemos obedecerle, para que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, para que Dios nos ayude a caminar de acuerdo a sus mandamientos. Debemos creer lo que dice su palabra y obedecer lo que dice su palabra. Batallar, hermano, al pecado es difícil, pero con Jesús todo es posible, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Así que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Poderoso Dios, bendito Jesús, amado Rey, Señor, tu palabra nos enseña, Dios mío, Padre, que había muchos, Señor, que te querían seguir a ti, Señor amado, pero siempre había una prioridad, Dios mío. Padre Santo, muchas veces, Dios eterno, el seguirte a ti, Señor, le ponen un precio, Jesús. El hacer lo que tú pides, Señor, le están poniendo un precio, Dios mío, que no es agradable delante de tus ojos, Dios. Padre Santo, yo te ruego por nuestra vida como iglesia, Señor. Dios mío, somos tu cuerpo, somos tus hijos, Señor. Padre Santo, somos, Dios mío, Padre Santo, a quien tú creaste y formaste, Señor amado, con un propósito en nuestra vida, Dios. Tu palabra nos ha enseñado, Dios mío, que debemos seguirte. Padre, pero no queremos, Dios mío, que la iglesia te siga de acuerdo, Señor amado, a lo que quieran, Señor, sino conforme a tu voluntad, Dios. Padre celestial, porque Dios mío, dice tu palabra que aquel, Dios mío, que ponga su mano en el arado, Dios mío, y mire atrás, no es digno, Señor amado, de tu reino. Señor amado, y sabemos y entendemos y creemos, Dios mío, que hay una eternidad, Padre. Eres Dios todopoderoso, Señor. Nos conoces, Señor amado.
Nos has mirado, Dios mío, y todo el tiempo tus ojos están sobre nuestra vida, Dios. Señor amado, que nuestra vida no sea simplemente, Dios mío, el venir a adorarte, a cantar, Dios mío, una alabanza, Señor amado, sino, Dios mío, que cada día podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos decir, estoy siguiendo a Jesús, pero no, Dios mío, de acuerdo a nuestros anhelos, deseos, sino de acuerdo, Señor, a lo que tú nos mandas. Señor amado, hemos visto como tú, Dios mío, en tu palabra le dices a Pedro, sígueme. Pero también le has dado, Dios mío, Padre Santo, un mandato de que él debía cumplir, Señor, de pastorear, de guiar, Señor, de poder, Dios mío, Padre Santo, ayudar al necesitado, Dios mío, que en ese tiempo, Dios mío, era difícil, Señor, la vida espiritual, Dios mío, el caminar contigo porque había persecución. Pero el pecado hoy día sigue tras nuestro, Señor. Y muchos necesitan, Señor amado, de nosotros, Padre, y te rogamos que tú nos ayudes a poder pastorear todos aquellos que hemos conocido tu voluntad, Dios. Podamos hacer, Dios mío, Padre Santo, de otras personas, Señor amado, salvos para tu reino, Jesús. Ayúdanos a seguirte y que los demás puedan seguirte conforme a tu voluntad, Dios. Papá amado, como hoy día también hablaba, Dios mío, con las tías, Señor, ¿qué es lo que les cuesta, Dios mío, seguir a ellos, Padre? Muchos decían vicio, pecado, Señor. Dios eterno, que están en sus vidas, Señor. Pero tú eres Dios poderoso para romper esas cadenas, Señor. Y que te puedan seguir, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor. Papá, anhelamos, Señor amado, ver vida, Señor, transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que tú hagas tu voluntad, Dios. Y que podamos ser obedientes, Jesús, a tu llamado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amado iglesia. Amén.